Que Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva reunión. Estamos contentos de poder congregarnos de forma virtual y poder estar juntos unidos con un mismo sentir, con un mismo propósito de aprender más de la palabra de Dios. Dios es un Dios que desea darse a conocer. Se ha revelado a través de su palabra y nosotros nos acercamos a ella con expectativas. Ella nos habla de Dios y nos habla acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia, vamos a continuar y casi estamos finalizando ya nuestra serie de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 11 al 21 son los que hoy vamos a estar estudiando. Ya vamos a concluir el anteúltimo capítulo de esta epístola. Y hemos hablado desde un comienzo. Tenés todos los videos y todas las predicaciones en nuestro canal de YouTube, al cual te invitamos a que te suscribas y después puedas investigar. Vas a ver ahí, desde el primer video que hicimos una introducción y dimos un panorama general de toda la epístola. Hablamos de una diferencia que caracterizaba a Segunda de Corintios, o que mejor dicho, y valga la redundancia, la diferenciaba de la primera epístola. Y era que en la primera epístola nosotros veíamos a la iglesia de Corintios. Es como si a la iglesia de Corintios se le hubiese sacado el techo y podíamos ver el interior de la iglesia, la vida de la iglesia. Ahora, Segunda de Corintios es como si Pablo abriera su pecho y nos dejara ver su corazón. El corazón de un siervo de Dios, el corazón de un verdadero apóstol, el corazón de un pastor, de un padre espiritual. Todo eso fue Pablo para la iglesia de Corintios. El título de este mensaje es El temor de un pastor. Y esto es a raíz de lo que Pablo habla en estos capítulos. Pablo habla de sus propios temores en relación con la iglesia. Pablo utiliza 4 veces la frase me temo en sus epístolas. Una está en la epístola que él escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 11. Él dice, me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Y las otras 3 aparecen en Segunda de Corintios. Y no solamente que aparecen en Segunda de Corintios, sino que aparecen en la misma sección de la epístola. Recordemos que hemos dividido en forma general en 3 secciones Segunda de Corintios. Una de ellas es del capítulo 10 al capítulo 12, inclusive el 13 podríamos hablar. En esta última sección, que es la que nosotros estamos estudiando, Pablo utiliza 3 veces la frase me temo. La utilizó en el capítulo 11, versículo 3, un capítulo que nosotros ya hemos estudiado, donde él dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Y va a usar la frase me temo 2 veces más, y las 2 veces están en este pasaje que hoy nosotros vamos a estudiar. En el versículo 20 y en el versículo 21, él expresa sus temores. Dice, mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos. Y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. Versículo 21 dice, también me temo que cuando vuelva Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje a que se han entregado. 4 veces Pablo usa la frase me temo en sus epístolas. Las 4 veces que las usa, una en Gálatas, 3 en Segunda de Corintios, Pablo expresa sus temores en relación a la iglesia. Y el temor habla de su preocupación. Esta palabra griega que utiliza Pablo se traduce al español como fobia y tiene que ver con ansiedad, con este pesar, esta intranquilidad que Pablo sentía en relación a la iglesia. ¿Qué era lo que preocupaba a Pablo? Era el crecimiento espiritual de los creyentes.
Pablo se consideraba un padre espiritual para los corintios. Él les dice, como hemos repetido ya anteriormente, en 1 Corintios él le dice, ustedes pueden tener muchos maestros, pero padre van a tener uno solo, porque yo los engendré en el Evangelio. Pablo les había llevado el Evangelio a la región y había introducido el Evangelio de Jesucristo en la región de Acaya. Así que Pablo se siente como un padre espiritual y en muchos de los pasajes que hemos estado estudiando hemos visto el corazón de un padre cuidando a sus hijos. Y no sé si te pasó alguna vez que hay una persona, una madre, una mujer que está embarazada y vos se le acercás y le decís, ¿qué están esperando? ¿Que sea nena o que sea nene? Y la respuesta es, la verdad que nos da lo mismo, lo único que esperamos es que sea sano. Y lo que más preocupa al padre en la crianza es que sus hijos puedan crecer bien, y puedan crecer sanos y puedan crecer fuertes. Y eso era lo que ocupaba también el ministerio de Pablo. Él se esforzaba para que los creyentes pudieran crecer sanos. Y la sanidad, la salud espiritual tiene que ver con este acercamiento a la palabra y con su sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que en el capítulo 11, él les decía a los corintios, me temo que estos falsos apóstoles, así como la serpiente engañó a Eva, también los estén engañando a ustedes y ustedes se aparten de esta sincera fidelidad a Cristo. Pablo celaba a los cristianos, porque él dice, yo los he desposado con un solo esposo. Mi ministerio es que ustedes sean fieles a Cristo. Él cuando le escribe a los colosenses, él dice que el llamado de él era presentar perfecto a todo hombre delante de Cristo y que él trabajaba con la fuerza que el Señor le ha dado. Todo su esmero estaba en que ellos puedan crecer. Y el crecimiento tiene que ver, el crecimiento espiritual es parecerme cada vez más a Cristo. Porque cuando hablamos de salud espiritual o de crecimiento espiritual, bueno, ¿cuál es la medida? Es que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús. Cuando el apóstol Juan escribe su tercera epístola, él presenta también este temor, pero en forma positiva. Y dice en su tercera epístola, en el versículo 4 de un solo capítulo de la epístola, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjate qué dice el apóstol Juan, mi mayor gozo. ¿Cuál era la mayor expectativa que Juan tenía? ¿Qué era lo que él buscaba en su ministerio? Es que sus hijos anden en la verdad. Es lo que él anhelaba. Es lo que él llenaba el corazón. Él no está hablando de mi mayor gozo es tener multitudes, mi mayor gozo es tener dones de sanidades, mi mayor gozo... No, Juan dice, mi mayor gozo es que mis hijos anden en la verdad. Y en la contraparte tenemos a Pablo, que él dice, mi mayor temor, lo que yo me temo, es que ustedes sean apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que yo me temo es que ustedes no se arrepientan de sus pecados. Lo que yo me temo es que no puedan crecer espiritualmente. Ahí nosotros vemos el corazón de un verdadero pastor, de un verdadero siervo de Dios, que desea que sus hijos crezcan sanos. Vamos a ir al pasaje en cuestión, después de haber hecho esta introducción. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Pablo dice, al jactarme me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Podemos notar que el apóstol Pablo se encuentra en una posición incómoda. Él comienza en el versículo 11 diciendo, al jactarme me he portado como un necio. Recordamos que estamos estudiando todo un pasaje que tiene una unidad temática que va desde el capítulo 10 en adelante. Los falsos apóstoles estaban acusando a Pablo de ser un falso apóstol.
Y esa es la ironía, ¿no? Pablo tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo hace. Ante las acusaciones de los falsos apóstoles, la iglesia de Corintios, que tenía que respaldar al apóstol Pablo por todo lo que Dios había usado su vida y por todo lo que ellos eran, que eran las cartas de recomendación que Pablo tenía, se mantuvieron pasivos, indiferentes y hasta en cierto momento inclinados a las falsas acusaciones o las calumnias que habían levantado los falsos apóstoles. Los enemigos del evangelio acusan a Pablo y la iglesia se mantiene en silencio. Entonces Pablo tiene que dar un paso al frente y de alguna manera defenderse, jactarse de los logros que había alcanzado, de las cosas que Dios había hecho a través de él, para mostrar que él era un verdadero apóstol. Y si se rebajaba el terreno de los falsos apóstoles, aún sus credenciales apostólicas eran mayores. Sin embargo, Pablo lo dice una y otra vez. Y aquellos que estén siguiendo las predicaciones van a ver esta repetición de concepto, decir, esto es una locura, es una tontería, es una necedad. Yo quiero gloriarme en mis debilidades, porque cuando soy débil reposa sobre mí el poder de Cristo. Yo no puedo jactarme en mis logros. Pero ustedes me están obligando a hacerlo. La razón por la cual Pablo hace esto es porque la iglesia lo fuerza a hacer. Recuerden que Pablo no trata de defender su honor, sino lo que está haciendo es tratando de defender a los corintios, de estos lobos rapaces que los estaban apartando de la sincera fidelidad a Cristo. Así que Pablo lo hace con motivos de la edificación de la iglesia. Vamos a ver ese concepto más adelante. Pablo dice, ustedes me obligan a hacerlo. Yo no quería hacerlo, ustedes me han obligado a hacerlo, me han obligado a portarme como un necio. Pero Pablo reconoce que él no es nadie. Dice, aunque yo no soy nadie. Y cuando nosotros veíamos en 1 Corintios 15, donde Pablo habla de la gracia de Dios, él dice que yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo sabía que él no era nada, que él no era nadie, que él no podía hacer nada fuera de la gracia de Dios. Por eso él se jactaba en sus debilidades. Por eso dice, de buena gana me voy a gloriar en mis limitaciones. Aún a pesar de ese aguijón en la carne que él tenía, él había entendido que el poder de Dios se perfeccionaba a través de sus limitaciones. Y él dice, yo me gozo en eso, porque yo no soy nadie. Ahora, sin ser nadie, Pablo sabía que si los corintios iban a alabar a alguien, al que tenían que alabar era a él y no a los falsos apóstoles. Por eso dice, aunque yo no soy nadie, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. En el original habla de los superapóstoles. Que esos superapóstoles que se andan autorrecomendando, que andan mostrando falsas cartas de recomendación, falsas credenciales, que andan hablando siempre de ellos mismos y que lo único que buscan es lo de ustedes. Se abusaban de la iglesia, se aprovechaban de la iglesia, calumniaban al apóstol Pablo y los corintios se mantenían pasivos. Entonces Pablo dice, bueno, yo he tenido que defenderme porque ustedes no lo hicieron. Y si a alguien debían alabar, tenían que alabarme a mí. Aunque, ojo, yo no soy nadie, porque lo que he logrado es la gracia de Dios. Ahora el versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstoles, o de apóstol mejor dicho, se han realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Pablo había dado muestras de sus credenciales apostólicas. Si bien el libro de los Hechos y las epístolas a los Corintios no nos cuentan qué señales, prodigios y milagros Pablo hizo en la región de Acaya, sí vemos implícitamente que él obró estas señales. Y también vemos estas señales de apostólicas que Pablo realizó en el libro de los Hechos. Vemos muchos milagros, muchas señales y muchos prodigios. Kistemaker, un comentarista, hace la pregunta si existe alguna diferencia entre señal, prodigio y milagro. Dice, son solo aspectos del mismo fenómeno. Una señal consiste en una marca,
Un prodigio produce asombro y un milagro se relaciona con el poder divino que se manifiesta en una situación muy particular. Cuando nosotros hablamos de señales, prodigios y milagros, en realidad estamos hablando de tres clases diferentes de milagros. No estamos hablando, de tres clases diferentes de milagros, sino más bien los milagros vistos desde diferentes aspectos. Son señales, ¿sí? Apuntan a algo, es como un cartel que señala una dirección. El prodigio tiene el propósito de asombrar, y el milagro habla de este poder sobrenatural que irrumpe el orden natural de las cosas. Pablo había realizado estas clases de prodigios, señales y milagros entre los corintios. Era una credencial de él como apóstol. Lo interesante es que, yo recién dije que Pablo había hecho, pero cuando Pablo habla, él dice, se han realizado entre ustedes. Lo presenta en voz pasiva. Lo que muestra es que él simplemente fue un instrumento que Dios usó para poder realizar estas obras sobrenaturales. No era como a veces he visto que se publicita, nos visita el apóstol sanador, el apóstol milagrero. Pablo no dijo, yo las hice estas señales, sino que las señales se han hecho. Dios había usado su vida, pero Pablo entendía que él no era nada, que era la gracia de Dios en él y que él simplemente era un canal a través del cual Dios había obrado milagros entre los corintios. Por eso es que él dice, mi predicación no fue con palabras persuasivas, humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Eso lo dice en 1 Corintios. Dios había dado esta gracia a los apóstoles que iban incursionando en nuevos terrenos, en terrenos vírgenes donde el Evangelio no había llegado, y cuando llegaba el Evangelio daban testimonio. Ellos no tenían la palabra de Dios y daban testimonio el Señor con esas señales, prodigios y milagros. Los corintios sabían que Pablo era un verdadero apóstol. Lo mostró de todas maneras. Y él se siente como un necio al tener que jactarse de estas cosas o a tener que traerlas sobre la mesa, ponerlas sobre la mesa. Pablo dice, esto tendría que ser innecesario porque ustedes fueron testigos de todas estas credenciales. El versículo 13, Pablo dice, ¿en qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nunca les he sido una carga? Perdónenme este agravio. Fíjense este juego que hace Pablo. Pablo dice, yo me considero que no soy menor en nada a esos superapóstoles. Y aquí en el versículo 13, Pablo no se compara a él con esos superapóstoles, sino que compara a la iglesia de Corinto con el resto de las otras iglesias que él había fundado y pregunta, una pregunta retórica, porque la respuesta implícita es en nada. Dice, ¿en qué han sido ustedes menores que las otras iglesias? Yo no soy menor que los otros falsos apóstoles o superapóstoles, y ustedes no son menores que las otras iglesias, salvo lo único en que yo nunca les he sido una carga. Esto es una decisión que Pablo había tomado en la región de Acaya. 1 Corintios 9 nos habla de eso, nosotros ya lo hemos hablado también en 2 Corintios. Pablo tenía el derecho como apóstol de vivir del Evangelio y que la iglesia tenga que sostener su vida porque él se dedica a la obra del Evangelio. Sin embargo, como él sabía que esto era un obstáculo en Corintios, él decidió no ser sostenido por la iglesia. Las propias manos de Pablo le ayudaban, él fabricaba tiendas y también las otras iglesias, como en el caso de Macedonia, la iglesia de Filipos y otras iglesias le han ayudado en su ministerio, pero él no permitía que los corintios lo sostuvieran. Aunque parece muy noble, muy loable, los falsos apóstoles utilizaban esto para acusar a Pablo de no ser un verdadero apóstol. Hay algunos que dicen que había una costumbre en la época que cuando los maestros consideraban que su servicio no había sido de buena calidad o había sido inferior, no estaban dispuestos a recibir recompensa por su trabajo. Así que algunos falsos apóstoles acusaban a Pablo de decir, bueno, como no recibe remuneración, él no es un verdadero apóstol. Y ahí te das cuenta que cuando la gente quiere criticar o quiere quejarse va a encontrar cualquier cosa para hacerlo. Hay otros que veían en la iglesia de Corinto una iglesia ofendida porque Pablo no
los quería, no se dejaba sostener por ellos. Entonces Pablo de forma irónica dice, si este es el agravio que yo les hice, si esto a ustedes los hizo sentir inferiores a las otras iglesias porque yo no recibí remuneración de ustedes, perdónenme este agravio, perdónenme esta ofensa que yo les he dado. A partir del versículo 14, Pablo vuelve a mencionar la disposición que él tiene a visitarlos por tercera vez. Y vuelve a reiterar esa determinación que él había tenido con los corintios de no serle carga. Dice así el versículo 14. Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez. Y tampoco esta vez les seré una carga, porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoro para los padres, son los padres los que deben juntar tesoro para los hijos. Creo que yo les dije que en estos capítulos y en realidad en las epístolas que Pablo le escribe a los Corintios vemos a no solamente un apóstol, un misionero, un pastor, sino que vemos un padre teniendo ese corazón por los corintios. Y aquí vuelve a utilizar la figura de padres e hijos. Habla de la disposición de visitarlos por tercera vez. Hasta lo que nosotros entendemos, Pablo visitó la primera vez la región de Acaya, Hechos capítulo 18, donde nosotros tenemos el relato que Lucas hace de cuando Pablo funda la iglesia. Y según nos presenta 2 de Corintios capítulo 2, vemos que Pablo visitó nuevamente la iglesia de Corinto y la visita fue una visita triste. Él fue a la iglesia de Corinto, encontró una situación problemática, encontró oposición y él se fue triste de esta segunda visita porque la iglesia no había respondido como tenía que responder. Y aquí Pablo habla de la tercera visita. Esta carta que él está escribiendo es una carta que prepara esa tercera visita. Él vuelve a reenfatizar esto, yo no les voy a hacer una carga. Él menciona y repite la palabra carga, la menciona en el versículo 14, la va a mencionar en el versículo 15 y en el versículo 16, también. Pablo no quiere hacerle una carga y está hablando de una cuestión económica. Porque Pablo dice, no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. Los falsos apóstoles buscaban lo suyo. Iban a la iglesia de Corintios y buscaban vivir de las lanas de las ovejas. Los corintios eran una excusa para la vida de los falsos apóstoles. Sin embargo, en el caso del apóstol Pablo, esto no era así. Pablo dice, yo no les voy a hacer una carga porque yo les estoy demostrando que lo que yo quiero es a ustedes mismos. Quiero que ustedes conozcan al Señor. Quiero que ustedes crezcan en el Evangelio. Quiero que alcancen el llamado de Dios. Yo me siento como un padre y en la vida natural, cuando uno es padre y tiene sus hijos y los hijos están en la casa, no son los hijos de los que se hacen cargo de los gastos de la casa, son los padres los que proveen para los hijos. Y aun cuando los padres no están, lo de los padres es dado para los hijos. Hay casos excepcionales donde son los hijos que tienen que sostener a los padres por casos específicos y eso es bueno y agradable delante de Dios, como nos enseña Pablo en las epístolas que le escribe a Timoteo. Pero lo normal, la regla normal de la vida es que no son los hijos los que juntan tesoros para los padres, son los padres los que deben juntar tesoros para los hijos. Y esto es lo que Pablo está mostrando, su corazón de padre y esa búsqueda de que los cristianos puedan crecer, o que los corintios puedan crecer. El versículo 15 va a resumir a la perfección la relación que Pablo tiene, o tuvo, mejor dicho, con la iglesia de Corinto. También nosotros en este versículo vemos un atisbo de la relación que Dios muchas veces tuvo y tiene con su pueblo. Dice el versículo 15, por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Digo un atisbo de la relación que Dios tiene para con su pueblo, porque a mí me hace acordar lo que el profeta Oseas dice, lo que Dios dice a través del profeta Oseas.
Dios más amaba a su pueblo y el pueblo tanto más se alejaba de Dios. Vemos la expresión del amor en este versículo. A mi entender, Pablo fue la persona que quizás mejor entendió el amor de Cristo. Lo vemos en sus escritos. Si queremos hablar de 1 Corintios 13, tenemos ahí una descripción de lo que es el amor. Y esta descripción de un amor que no es un sentimiento, sino que es una acción, y es una acción que se desarrolla en pos de la edificación de la otra persona. Pablo dice, por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío. Pablo no iba en busca de lo suyo, sino que él estaba dispuesto a gastar lo suyo. Y dice, aún yo mismo, si es necesario, me gastaré del todo. Me voy a dejar en bancarrota. Aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Es decir que Pablo no buscaba, aunque deseaba esa correspondencia, por eso le dice, ensanchen su corazón. Nosotros hemos ensanchado el nuestro, ensanchen también su corazón. Pablo, el amor de Pablo era incondicional, como el amor de Dios por nosotros. Cristo nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Es decir, el amor de Dios no fue provocado por vos o no fue provocado por mí. Dios no vio algo bueno en mí para decidir amarme. Dios no vio decir, mira, es un predicador, lo voy a amar por cómo predica. No, la Biblia dice que Dios me amó cuando yo era un pecador. La Biblia enseña que Dios te amó cuando eras un pecador. Cuando Dios te vio, no vio más que pecado y un producto de la ira de Dios, o un objeto de la ira de Dios. Sin embargo, en Cristo Él nos ama. Él nos vio con amor y Él nos amó cuando éramos débiles y pecadores. Y Pablo dice, yo los amo no por lo que tienen ustedes. Yo los amo y estoy dispuesto a entregar lo mío, y estoy dispuesto a gastarme, y estoy dispuesto a darlo, aunque los resultados no sean los que yo espere. Aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. A veces en las relaciones, aún en las relaciones matrimoniales, el amor se mide o se quiere entregar de acuerdo a lo que uno obtiene. Yo lo voy a amar, pero quiero obtener esto. Si yo no tengo esto, entonces no hago esto. Pablo dice, no. Aun si mientras más los ame, menos amado sea yo, voy a entregarme del todo. Voy a gastarme yo por causa del Evangelio. Vemos, como dije al principio, el corazón de un verdadero siervo, el corazón de un verdadero pastor. Versículo 16, Pablo lo llama a la reflexión y a sincerarse. Dice, pero admitidnos esto, yo no he sido una carga para ustedes. Ahora dice, sino que como soy astuto, los atrapé con engaño. Y Pablo está utilizando aquí una acusación que hacían los falsos apóstoles. Y la está usando de forma irónica. Pablo dice, yo no fui una carga para ustedes. Estos pueden admitirlo. Pero en realidad yo lo hice así porque entonces soy muy astuto y lo que hice es tratar de engañarlos. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, lo entendemos en los próximos versículos. Versículos 17 al 19 tienen 4 preguntas retóricas. Las 4 preguntas retóricas, obviamente, por ser retóricas, contienen una respuesta implícita. Las 2 primeras se responden con un no y las 2 últimas se van a responder con un sí. Versículo 17 dice, ¿acaso los engañé mediante algunos de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito que los visitara y con él envié al hermano. ¿Acaso Tito los engañó? ¿Que no hemos actuado con el mismo espíritu y de la misma manera? Versículo 19 dice, ¿todavía creen que nos estamos disculpando con ustedes? Cuando hablamos, lo hacemos delante de Dios en Cristo. Y todo esto, amados míos, para la edificación de ustedes. Fíjense que Pablo dice, no, en realidad como yo nunca le fui una carga, pero sino como yo soy astuto, los atrapé con engaño. Y Pablo menciona a Tito y menciona a este hermano que envió a Tito. Y al mencionar a Tito y al mencionar al hermano, nos recuerda a nosotros los capítulos 8 y 9, donde hablan de la colecta, de la ofrenda que Pablo estaba juntando para la iglesia en Jerusalén. Pablo tenía esta carga por los cristianos de Jerusalén. Pablo les enseñó a la iglesia de que ellos nos compartieron el Evangelio
y nos ayudaron en las cosas espirituales, nosotros también debemos ayudarlo en lo material a ellos. Están pasando por necesidad, están atravesando un tiempo de pobreza y Pablo lo que quiere hacer es juntar una ofrenda en todo el Imperio Romano, por lo menos entre algunas provincias del Imperio Romano, y llevarla a la iglesia en Jerusalén. Era una ofrenda abultada, en una ofrenda ostentosa que Pablo estaba juntando. Entonces los falsos apóstoles querían acusar a Pablo de lo siguiente: Pablo es muy astuto, pero está mostrando su amor por el dinero. Él dice que no quiere que ustedes lo sostengan, entonces se hace el que trabaja gratis, pero está juntando esa ofrenda para los pobres de Jerusalén, entre comillas. ¿Saben qué va a hacer con esa ofrenda? Se la va a quedar, se la va a robar, no le va a entregar nada, se va a enriquecer. Esto es lo que hacían los falsos apóstoles, acusaban a Pablo de lo que ellos mismos harían en esa situación. Ellos hacían una proyección con el apóstol Pablo y se sentían en los pies del apóstol Pablo, y lo que ellos decían es decir: yo si tuviera esa ofrenda, ¿sabés cómo me la quedo? Entonces acusaban al apóstol Pablo de esto. Y Pablo lo usa de forma irónica, dice: sí, yo como soy muy astuto, los atrapé con engaños. Pero la pregunta lo lleva a la reflexión. Versículo 17 dice: ¿acaso los engañé mediante algunos de los que he enviado a ustedes? ¿Los engañé yo? Rogué a Tito que los visitara y con él visitaron al hermano. Con él envié, al hermano. ¿Acaso Tito los engañó? ¿Que no hemos actuado con el mismo espíritu y de la misma manera? Las dos primeras preguntas se responden un no. No los engañó Pablo, no los engañó Tito. ¿Que no hemos actuado con el mismo espíritu de la misma manera? ¿Que Tito no actuó como yo actuaba entre ustedes? Sí. ¿Todavía creen que nos estamos disculpando? Dice Pablo en el versículo 19. Cuando lo hablamos, lo hacemos delante de Dios en Cristo. Y todo esto, amados míos, para la edificación de ustedes. Pablo le está diciendo: nosotros no nos engañamos. Ustedes lo saben. Tito no los engañó. Actuó igual que como actuamos nosotros. No den crédito a lo que estos falsos apóstoles les están diciendo. Ahora Pablo entiende que los corintios pueden pensar que él se está tratando de disculpar con ellos. Por eso es que él dice: nosotros no estamos tratando de disculparnos. Ustedes no son los jueces y nosotros venimos a declarar como testigos delante de ustedes. Nosotros estamos delante de Dios y actuamos y hablamos delante de Dios en Cristo. Si seguiste el estudio de 2 de Corintios, vas a poder recordar que Pablo mencionó a Dios como testigo en varias ocasiones y como él dice que nosotros nos manejamos con limpia conciencia y con transparencia delante de los hombres y también delante de ustedes. Nosotros no estamos diciendo esto para disculparnos o excusarnos delante de ustedes, para defendernos. Nosotros estamos haciendo esto para la edificación de ustedes, para que ustedes no sigan las mentiras de estos falsos apóstoles y se desvíen. Estamos terminando, ya llegando a los últimos 2 versículos, donde Pablo dice: mucho me temo que cuando llegue, versículo 20, no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes haya pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias, desórdenes. También me temo que cuando vuelva Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje a que se han entregado. Este era el temor de Pablo. Como padre, conocía a sus hijos. Y aunque estaba a la distancia, uno como padre sabe más o menos de lo que sus hijos son capaces de hacer. Uno puede terminar sorprendiéndose, para bien o para mal, pero uno, por escuchar comentarios, sabe si eso lo haría su hijo o no. Y el temor de Pablo no es un temor infundado. Él conoce el historial de los cristianos y él conoce el historial de la iglesia. Pablo dice: yo tengo temor de que yo no los encuentre como ustedes quieren y ustedes no me encuentren a mí como ustedes quieren. Pablo dice: yo tengo temor de encontrarlos ustedes en un estado espiritual malo, deplorable,
y que ustedes me tengan que encontrar a mí como un padre que tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios él dijo, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con espíritu de mansedumbre o con vara? ¿Qué quieren que vaya? ¿Listo para disciplinarlos o listo para gozarme entre ustedes? De hecho, hay una visita que Pablo postergó porque no quería tener que ir a ejercer esta disciplina. Él no creía que era el momento propicio, pero él iba a ir. Iba a actuar con osadía, con aquellos que no estaban viviendo de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. La pregunta a veces que quizás nos hacemos es también, ¿qué iglesia nos vamos a encontrar después de que toda esta pandemia y toda esta cuarentena pase? ¿Cómo vamos a tener que encontrarnos? ¿Vamos a encontrarnos fortalecidos? ¿Vamos a encontrarnos renovados? O como Pablo, hay que compartir este temor y decir, me temo que cuando lleguen no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Que el tiempo de reencuentro sea un tiempo para gozarse y alegrarse, o puede ser un tiempo para tener que disciplinar, corregir y exhortar. Muchas veces cuando hablamos en el curso de membresía, aquellos que quieren ser miembros de la iglesia, decimos que no tienen que esperar la iglesia perfecta. De hecho, no busquen la iglesia perfecta. Y si algún día la encuentran, no entren porque el día que entran la van a terminar arruinando. Primero es qué te hizo pensar que te van a aceptar. Y segundo, si te aceptan, cometieron un error porque la vas a arruinar. No hay iglesia perfecta porque no hay cristiano perfecto. Lo único perfecto es lo que nosotros adoramos, que es el Señor. Ahora, una iglesia sana es aquella iglesia, no que no hay pecado, sino aquella iglesia la cual combate con el pecado y busca ajustarse cada día más a los parámetros bíblicos. Que donde hay pecado se arrepiente, se disciplina, se corrige, se disciplina, se corrige, se arrepiente, se restaura y se trata de ajustarse más al parámetro bíblico. Pablo sabía que podía encontrar, porque el historial de la iglesia de Corintios era este: envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencia y desórdenes. También temo, dice, que cuando vuelva Dios me humille ante ustedes y que tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia ni de la inmoralidad sexual y el libertinaje a que se han entregado. Esta humillación de Pablo era una humillación porque él había dedicado mucho tiempo a la iglesia de Corintios. No solamente recursos literarios en las epístolas que nosotros tenemos y las que se perdieron. Las visitas que Pablo hizo y el tiempo que Pablo pasó en Corinto. Y sin embargo, la iglesia todavía parecía no crecer. Si yo me humille por ustedes, que son mis cartas de recomendación, y que encima yo tenga que llorar por aquellos que han pecado y no se han arrepentido. Ahí está el problema. Esos pecaron. Y el problema en sí no era que pecaron, que el pecado es un problema, sino que el pecado persistía y el mayor problema es que los que practicaban este pecado no se habían arrepentido. Al tiempo en que Pablo escribe la carta dice, yo temo que vaya y los que antes pecaron, y menciona inmundicia, inmoralidad sexual y libertinaje, pecados que estaban asociados con la cultura corinta y con la religión pagana que los corintios tenían. Pablo dice, practicaron este pecado, lo siguen practicando. El problema es que no se han arrepentido y yo tenga que llorar. Pablo dice, no me tenga que enojar, sino que tenga que llorar, porque ese es el corazón de un padre con un hijo que ve que se descarrió. Se enoja, puede enojarse el padre, pero lo que más siente, lo que provoca ese enojo, lo que hay detrás de ese enojo es ese dolor por ver que su hijo se está desviando de la senda correcta. Y Pablo dice, yo tengo que llorar por muchos, los que han pecado y no se han arrepentido. Y aquí también está la clave implícita que nosotros tenemos para combatir con el pecado, que es el arrepentimiento. Y hablamos del arrepentimiento muchas veces y mencionamos el arrepentimiento como un cambio de mentalidad. No simplemente es pedir perdón, sino es un cambio, un giro de 180 grados. Metanoia, ¿sí? De decir cambio, y la relación que ahora tengo con Dios, una nueva relación con Dios, va a marcar también una nueva relación con el pecado. Ese pecado que antes amaba y que deseaba, ahora comienzo a aborrecerlo. Y ahora me dirijo hacia lo que Dios
tiene para mi vida. Esa es la manera en la cual el cristiano combate con el pecado. Y la Biblia dice que Dios no va a rechazar nunca a un corazón contrito y humillado. Y que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, alcanzamos perdón y alcanzamos misericordia. Pero al ver este pasaje, nosotros vemos el corazón del apóstol y también vemos el temor de un verdadero pastor, porque conocemos a Pablo como el apóstol, pero los corintios conocían a Pablo como el pastor. Y vemos este corazón, y en el ver el corazón, Pablo nos habla de sus temores y de sus preocupaciones. Y alguno dice, bueno, a mí qué me importa el temor de un pastor si yo no voy a ser pastor. Muchos empezaron con esa declaración. Muchos dijeron, yo nunca voy a ser pastor y terminaron pastoreando, terminaron predicando. Así que quizás el día de mañana te toca el llamado del Señor llega a tu vida y te toca pastorear. Vas a poder encontrar también aquí guía, orientación. Pero también sirve para aquellos que no son pastores, pero son ovejas. Y muchas veces yo hablo de que la relación con los pastores que vos tengas va a marcar tu crecimiento espiritual o va a impactar directamente en tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque los pastores están dentro de los dones que Dios dio a la iglesia para perfeccionar a los santos. Es decir, que si vos no tenés una correcta relación con tus pastores, no vas a poder ser perfeccionado como Dios diseñó bíblicamente para que lo fueras. Por eso es necesario que uno pueda entender el ministerio pastoral, porque eso también va a ayudarte a vos a poder crecer, que es lo que los pastores buscan. E implícitamente nosotros encontramos, y con eso concluimos, que es lo que también de mí como oveja se espera. Y lo que se espera es que yo pueda crecer espiritualmente, y el crecimiento espiritualmente hablando tiene que ver con mi parecer a Cristo cada día. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual hemos podido compartir, a través de la cual tú nos has hablado y nos has enseñado. Cada vez que abrimos tu palabra y nos acercamos a ella con fe, nos acercamos a ella con humildad, nuestro conocimiento crece, se expande. Pero no buscamos un conocimiento intelectual, sino que buscamos una transformación de vida. Lo que buscamos es poder crecer, es poder parecernos cada vez más a Cristo. Pedro le habló a la iglesia y le escribía, mejor dicho, que tenía que desear la leche no adulterada de la palabra para a través de ella poder crecer para salvación. Es esa palabra la que nos ayuda a crecer. Danos hambre por tu palabra, hambre por aprender más de ella. Y ayúdanos a ser una iglesia que te refleje, una iglesia que se ajuste cada vez más a tu palabra. Padre, yo oro por aquellos miembros, por aquellos hermanos que hoy están luchando con pecados, que se han enredado en pecados, y que tu Espíritu Santo en este momento está trayendo a memoria, está trayendo a luz. Señor, tu Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, que opere con poder y que lo llame al arrepentimiento, para que cuando podamos reunirnos como iglesia, después de haber pasado toda esta situación tan particular que estamos viviendo, podamos encontrarnos para gozarnos de lo que tú has hecho, de tu fidelidad, de tu gracia y del crecimiento que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Guía la vida de cada persona que hoy está viendo este mensaje para que pueda examinar su corazón. Y te pido también por aquellas personas que hoy están atravesando momentos de necesidad, tanto que sean relacionadas con la pandemia, como por otras necesidades que están afligiendo a su corazón, temores, preocupaciones, enfermedades, ansiedades, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, en el trabajo. Señor, tú conoces las necesidades particulares de cada persona a la cual le llega este video. Señor, yo te pido que tú puedas obrar con prodigios, con milagros, con señales, que tú te puedas glorificar en esa situación
y que tú puedas mostrar que sigues siendo el Rey, que eres soberano. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, de esta manera vamos a dar por concluida la reunión, pero no queremos dejar de recordarte que nos quedan 2 días. Viernes como respiro y el sábado comenzamos con este evento único, ¿sí? Trascendental. Es el primer aniversario online que vamos a tener. Es el 39º que el Ministerio de Sanidad para las Naciones en la ciudad de Olavarría va a estar celebrando. Va a ser una fiesta de cumpleaños y no nos la queremos perder. En esta nueva modalidad de cumpleaños online vamos a estar celebrando la gracia y la misericordia de Dios tan amplia, tan vasta, de 39 años, donde el Señor nos ha visitado, nos ha hablado y tantas cosas Dios ha hecho a través de este ministerio. Así como el apóstol Pablo fue un canal de bendición, así también ese ministerio fue un canal de bendición para nuestras vidas y Dios nos ha hecho conocer de su gracia y de su poder en este tiempo. Así que queremos celebrarlo con reuniones especiales. Los fines de semana tenemos predicadores que Dios va a usar de forma tremenda, ¿sí? Vamos a tener al reverendo Jorge José Bardey, sábado 7 a las 19 horas. Las reuniones de sábado y domingo son todas a las 19 horas. Vamos a tener el pastor Héctor Ferreira, que nos va a estar visitando desde la ciudad de Neuquén el domingo. Nos salteamos un fin de semana más para ir terminando el aniversario. Vamos a tener al pastor Daniel Borenstein desde Israel, desde la ciudad de Ashkelon. Y vamos a tener desde los Estados Unidos a Rabito como cierre, broche de oro final del aniversario. Pero entre fin de semana y fin de semana vamos a tener 5 transmisiones especiales. Va a ser un tiempo tremendo. Va a haber entrevistas, va a haber predicadores invitados, va a haber sorpresas. No queremos que te lo pierdas. Las reuniones, 19 horas. Las transmisiones especiales que vamos a estar haciendo de lunes a viernes a las 20 horas. Todo por el canal de YouTube, al cual te invitamos que te suscribas, que le des like a este video, que lo compartas y que anuncies en todas tus redes sociales que Dios va a hacer algo tremendo en estas 9 noches del mes de noviembre. Que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro aniversario.